Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dice Santa Clara, cuya memoria litúrgica se celebra hoy en la Iglesia, en una carta que se lee hoy en el oficio de lecturas, la carta de Santa Clara Virgen a la Santa Inés de Praga. Inés era amiga de Clara, amigas desde la juventud, y también Inés fue clarisa, digamos, ¿no? Aunque en realidad no se llamaban clarisas en un principio, sino eran pues monjas que habían adoptado el nombre de siervas o de señoras de la pobreza, de la Virgen pobre. Fueron cambiando de nombre. Nosotros las conocemos ya como clarisas. Y dice en esta carta: dichoso en verdad aquel a quien le es dado alimentarse en el sagrado banquete y unirse en lo último de su corazón a aquel cuya belleza admiran sin cesar las multitudes celestiales. Santa Clara abre esta carta con expresiones de dicha, de júbilo, en torno a la Eucaristía. Y es un contraste entre la riqueza del pan de vida, del pan de los ángeles, de este banquete celestial, y la pobreza que ella había abrazado. Sabemos que tenía apenas 18 años cuando conoció lo que había hecho su paisano Francisco de Asís y le pidió llevar un género de vida similar. Al principio Francisco no quería hacerse cargo ni de Clara ni de ninguna de sus amigas. No quería tener que hacerse responsable de ese género de vida. Pero al ver la decisión, la perseverancia, la tenacidad con que Clara y algunas de sus compañeras pues querían emprender ese estilo de vida de pobreza, de oración, pues él mismo intercedió por ellas. El caso es que Clara, al recluirse en esa especie de casucha, y luego ya, de hecho eran unas ruinas que había en las afueras de la ciudad, y luego las fueron reconstruyendo hasta pues darle forma de pequeño monasterio, ¿no? Quiso abrazar la pobreza. La misma dama pobreza a la que se refería San Francisco de Asís. Pero lo admirable, también la pobreza sin lugar a dudas, pero lo admirable es su caridad y su gran madurez, siendo tan joven y querer prodigarse por los necesitados. En esa misma carta dice Clara, refiriéndose a Jesús: Él es el brillo de la gloria eterna, un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha, el espejo que debes mirar cada día, oh Reina, esposa de Jesucristo, y observar en él reflejada tu faz, para que así te vistas y adornes por dentro y por fuera, con toda la variedad de flores de las diversas virtudes. Para una religiosa, para alguien que se consagra a Dios, dicho sea de paso, en esos monasterios de clarisas no hay espejos. Físicamente no hay espejos para que las monjas no se puedan estar mirando, y es una pequeña mortificación contra la vanidad. Digo que para toda religiosa, indudablemente, el modelo a seguir, como lo es para todos nosotros, pero para ellas de una manera peculiar, es Cristo. Y en vez de mirarse a uno mismo como quien se ve en el espejo, y a partir de lo que ve intenta pues pulirlo, mejorarlo, quitarle una arruga, ¿no? Con
con una imagen que se ha hecho en la cabeza para que la realidad se parezca a lo que uno quisiera. Aquí el modelo es Cristo. Estas virtudes, que son las que han de constituir tu vestido y tu adorno, como conviene a una hija y esposa castísima del Rey Supremo. En este espejo brilla la dichosa pobreza, la santa humildad y la inefable caridad, que fueron como estos tres pilares y tres columnas en los que se fundamentó la vida de las clarisas, o la vida que empezaron a emprender ellas, estas jóvenes, estas muchachas, para seguir a Cristo. El contexto de la vida de Clara es obviamente similar al de Francisco de Asís. No es que fueran malas cristianas, la única cosa es que se había instalado en la atmósfera de estos señores feudales pues una superficialidad, una vanidad mundana, y aspiraban a que sus chicas, a que sus muchachas se casaran, ¿no? Las hijas de buenas familias, se casaran con algún caballero y se dedicaran a ser esposas, madres y sobre todo, pues lucirlas en las fiestas, en los bailes, comprarles vestidos y de alguna manera presumir a estas muchachas, ¿no? Y una esposa de un caballero, pues una de las cosas que más importaba era darse a ver, darse a conocer, hacerse visible en estas fiestas, que había muchas al año. Y la castidad o el recato no era precisamente lo que más se vivía. A nosotros nos puede parecer un poco, pues, superficial, o no nos puede parecer importante, ¿no?, las quejas que hace Francisco de Asís o Clara de aquellas muchachas que eran como muy melindrosas o muy suaves, ¿no? Si nosotros viviéramos en esa época nos parecería que no tenían absolutamente ninguna comodidad. Pero para ellas, para estas muchachas de las buenas familias, pues ciertamente tenían como comodidades y hacían de ello un premio. De ahí que Clara le insista a la buena de Inés de Praga que debe mirarse en Cristo, en este mismo espejo clavado en la cruz. Renunciar a esas comodidades que pues eran las propias de esa época. Pues tener siervos o siervas que te calentaran la habitación, incluso la cama, para que cuando te fueras a dormir estuvieran las sábanas o los colchones calientes. No tener que soportar los rigores del invierno, utilizar las telas más suaves, más mullidas, no tener que hacer cosas manuales para no lastimarse las manos. Bueno, era lo que de alguna manera se estilaba en la corte o en las damas, ¿no? Y de hecho muchas aspiraban a que algún rey o alguna reina las contratara o las acogiera a estas muchachillas de las buenas familias como damas de compañía y pues estuvieran ahí en la corte del rey gozando de esa vida un tanto bobalicona. Y es a esto a lo que renuncia Clara. Renuncia a la superficialidad de la vida de la corte. De ahí que sorprendiera, y los primeros que se opusieron a la decisión de Clara fueron sus hermanos, incluso más que sus papás. Alguno de ellos se quería casar con ella, pero fundamentalmente les parecía un desdoro que su hermana fuera vestida de esa manera y que pues la gente supiera que ahora era pobre. Los parientes a veces son la oposición, la resistencia más fuerte a la vocación de las religiosas, de las monjas, ¿no? Todavía hasta la fecha. Cuesta trabajo que unos padres de familia, que unos hermanos animen a una de sus hermanas, a una hija, a una prima, a que aspire a la vida religiosa, a que se consagre totalmente a Dios. Nosotros no hemos de ser obstáculo para ello, sino al contrario, animar a que muchas se consagren a Cristo y tengan este título con el que la misma
clara. Se refería a sí misma y el título que le da a su amiga Inés, esposa de Jesucristo. El ejemplo de esta santa y de tantas otras que han abrazado la pobreza sigue siendo vigente para nosotros. Cada uno en su estado de vida, pero pudiendo aprovechar esas circunstancias para despojarnos de lo que nos estorba, para poder llenarnos de Cristo, de ese banquete celestial, de esa belleza que sin cesar admiran las multitudes celestiales. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.